Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro, el último episodio del 2025. Hoy vamos a hablar sobre los villancicos navideños, sobre los villancicos, esas canciones tan populares en estas fechas. Pero antes de comenzar, quería recordarte que yo ya tengo mi regalo de Navidad preparado para vosotros, que te lo puedes descargar de manera totalmente gratuita en la descripción de este vídeo. Se trata del calendario de vocabulario 2026, un calendario preparado para que cada semana aprendas vocabulario sobre un tema relacionado con la semana del año en la que te encuentras. El objetivo es que cada semana aprendas ese vocabulario referente a ese tema. Al finalizar el 2026 habrás aprendido más de 600 palabras nuevas casi sin darte cuenta. Te lo puedes descargar de manera totalmente gratuita en la descripción del vídeo. Y ahora sí, empezamos con el episodio. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. Mi nombre es Clara y a través de este podcast quiero ayudarte a mejorar y aprender español de manera natural y divertida. Recuerda que si te registras en mi web speakandlearn.es, cada semana recibirás una newsletter con expresiones, vocabulario, consejos y tips que te ayudarán a seguir mejorando tu español desde casa. Y ahora sí, empezamos con el episodio. Los villancicos nacieron en la España medieval entre el siglo X y el siglo XV, pero eran canciones populares, eran canciones de la villa. La villa eran esos lugares, esos pueblos más pequeños, y eran canciones que tenían el origen en la villa y que eran cantadas por los villanos, los que vivían en la villa. Las personas que vivían en las villas se les llamaba villanos. Bueno, pues estas canciones las cantaban en la villa los villanos y no tenían un significado religioso, no tenían un origen religioso. Eran canciones populares y profanas que hablaban sobre historias de la vida diaria o de historias del mundo rural, pero no eran canciones religiosas. Hablaban sobre eventos locales, etc. En el siglo XV y XVI, la Iglesia vio en estas canciones una oportunidad de evangelizar, una oportunidad de llegar a mucha más gente de manera muy natural y mucho más fácil. Era una manera accesible de contarle a la gente, de hablarle a la gente sobre la fe cristiana. ¿Qué es lo que hicieron? Cogieron estas canciones, cogieron la música y le cambiaron la letra. Estas canciones van evolucionando y a partir del siglo XVII-XVIII empiezan a aparecer los villancicos navideños tal y como los conocemos hoy. Y se convierten en una tradición muy arraigada tanto en España como en Latinoamérica. Actualmente es una parte fundamental de la Navidad a nivel global. Podemos escuchar villancicos en inglés, en portugués, en alemán. Se ha internacionalizado totalmente y forma parte de la Navidad. Y actualmente además ya son géneros que están totalmente modernizados, utilizan la música moderna y hay muchísimos villancicos modernos famosos a nivel internacional. Muy bien, pero volvamos a los villancicos tradicionales en España y en Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los villancicos españoles y los villancicos de Latinoamérica? La diferencia fundamental la vemos en la música y en el ritmo, porque claro, digamos que los villancicos cogen las influencias de la música tradicional de cada lugar. Así vamos a ver como, por ejemplo, en España hay muchísimos villancicos con origen andaluz, con origen aragonés, con origen navarro o castellano y van cogiendo la música de los distintos lugares. Así que vamos a ver villancicos que parecen sevillanas, que son como sevillanas, otros que son como jotas, la jota navarra, aragonesa, castellana y otros rumbas. Mientras que en América Latina tienen mucha influencia de los ritmos propios suyos como la cumbia, el merengue, la salsa, los villancicos llaneros o la música andina. Yo creo que los villancicos en Latinoamérica tienen un carácter un poquito más tropical, un poquito más cálido. ¿Y qué hay de la temática o del tono?
El tema en España normalmente cuenta la historia del nacimiento de Jesús y vamos a ver escenas muy costumbristas y vamos a ver a personajes como la Virgen, el niño, los pastores, los tres Reyes Magos, mientras que en América Latina hay más variedad temática. Por supuesto también religiosos, pero también hay villancicos con cuentos, con moralejas, adaptaciones de cuentos infantiles, etc. Las imágenes que aparecen en los villancicos españoles son más costumbristas. Vamos a encontrar un río, una campana, la posada o las zambombas, el instrumento musical. Mientras que las imágenes en los villancicos de América Latina son más animales y paisajes propios de cada tierra. Vamos a ver el burrito sabanero, angelitos que bailan merengue o tortolitas. Y vamos ahora con esos villancicos que tienes que aprenderte en español y que tienes que aprovechar para aprender y mejorar tu español. En España hay 3 que son muy tradicionales, bueno, hay más, pero he seleccionado 3 que son muy tradicionales y que conoce todo el mundo. El primero de ellos, Campana sobre campana. Es un villancico de origen andaluz del que no se sabe el autor. Es un villancico anónimo. Es uno de los más populares y a través de pequeños episodios cuenta los acontecimientos que rodean al nacimiento del niño Jesús. Pues cómo los pastores van a adorarle, los pastores que le llevan cosas, etc. Es un villancico muy popular porque además es muy pegadizo. ¿Qué quiere decir cuando decimos que una canción es muy pegadiza? Pues que se te queda en la cabeza y no puedes parar de cantarla. A veces no te la sabes, pero cantas el mismo trozo todo el tiempo y no consigues que se te quite de la cabeza. Bueno, pues este villancico es muy pegadizo y si no, decídmelo vosotros. Vamos ahora a por el segundo villancico español que todos los españoles conocen. Los peces en el río. De nuevo, no se sabe el origen ni el autor. Es una canción popular. Lo que sí que se cree es que tiene su origen en la época del Renacimiento y que tiene influencia árabe. Y además tiene este villancico algunos elementos únicos. Habla, por ejemplo, del romero, que yo no lo sabía, pero he leído que simboliza la eternidad. También habla de los cabellos rubios, etc. Es decir, los elementos que aparecen no son tan comunes en otros villancicos, pero también es un villancico muy, muy popular. Y por último, vamos con el Ay del Chiquirritín. Este villancico, Ay del Chiquirritín, tiene origen andaluz y es perfecto para aprender diminutivos. ¿Qué son los diminutivos? Los diminutivos son sufijos que se añaden a una palabra para expresar un tamaño pequeño, pero también para dar un carácter, un matiz más cariñoso, de afecto. Un ejemplo de diminutivo sería, por ejemplo, de perro, perrito o perrillo. Y en este villancico, Ay del Chiquirritín, vamos a encontrar muchísimos diminutivos. Para empezar, chico, chiquito, chiquitín, chiquirriquitín. O sea, ya es rizar el rizo. Y para trabajar la pronunciación también es muy bueno. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín. O sea, es como un diminutivo del diminutivo, el colmo del diminutivo, ¿vale? Otros diminutivos que vamos a encontrar en esta canción son, por ejemplo, en lugar de decir metido, va a utilizar metidito. En lugar de decir querido, va a decir queridín o queridito. En lugar de portal, portalito. Y en lugar de hijo, hijito. Es decir, utiliza muchísimos diminutivos de manera muy cariñosa. Una letra que le da al villancico muchísima afectividad. Os lo voy a dejar también en el enlace para que lo podáis escuchar, aunque aquí habéis podido escuchar un poco. A ver si sois capaces de entender y de localizar todos esos diminutivos.
En América Latina también tienen un montón de villancicos propios que después han saltado el charco y se han hecho muy populares en España, como por ejemplo Mi burrito sabanero. Es un villancico que a mis hijos les encanta y que tiene origen venezolano. Mi burrito sabanero es muy probable que si vivís en España o en algún país de Latinoamérica lo hayáis escuchado. Así que las conexiones siempre van a estar aquí. Aquí se han hecho populares muchos villancicos de América Latina y de la misma manera muchos villancicos de origen español se han hecho populares en América Latina. Lo que pasa es que ellos le han dado su toque. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, el villancico de los peces en el río que os comentaba antes, que se popularizó muchísimo en México, pero que le dieron un ritmo más de ranchera. O a lo mejor en otra zona, en otro país, le ponen el ritmo de cumbia. En resumen, los villancicos en Latinoamérica yo creo que tienen una connotación un poco más callejera, un poquito más musical, y en España quizás son más formales. Los villancicos los vamos a escuchar en todas partes. Muchas veces se cantan dentro de las casas, dentro de las propias familias, cuando se reúnen para celebrar la Navidad, y otras veces lo puedes escuchar en las iglesias, en los coros o incluso en la calle o en muchas tiendas. Así que los villancicos se han convertido en algo intrínseco a la Navidad. Y muchos ya no tienen esa connotación religiosa, simplemente son letras navideñas y ya está. Como veis, no son solo canciones relacionadas con la Navidad, son un mapa cultural que nos enseña cómo en cada lugar, en cada país, cada uno celebra las Navidades a su manera. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Los que ya estáis registrados en mi web recibiréis una pequeña clase que acompaña al episodio de hoy. Y los que aún no estáis registrados en la web, pues esta clase ya no la vais a poder recibir, pero podéis registraros para recibir nuestra newsletter semanal cada semana y las clases que acompañan a los distintos episodios del podcast. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues registrándoos en mi web y os dejo el código QR por aquí, o la página web que es speakandlearn.es. Me despido hasta el próximo año. Hoy ha sido el último episodio del 2025, un 2025 en el que no quiero dejar de daros las gracias porque el podcast ha crecido muchísimo y eso es gracias a vosotros. Si normalmente me escuchas en una plataforma de podcasting, me encantará que le des a me gusta o que le des a seguir. Y si me escuchas desde YouTube, me encantaría que le dieras al botón de suscribirte y también al botón de la campanita que te va a avisar cuando ponga un nuevo episodio. Suscribirte a mi canal me ayuda muchísimo a seguir creciendo, así que te lo agradeceré un montón. Y ahora sí, me despido, te deseo una muy feliz Navidad y un buen 2026, un feliz año nuevo. Nos vemos en enero. Un saludo a todos. Adiós.